Hay algo que es cuanto menos paradójico en la historia de la humanidad. Nuestros momentos más oscuros, los más destructivos, han sido a menudo el motor de nuestros mayores avances tecnológicos. Es una idea incómoda, sí, pero es que ha dado forma a nuestro mundo de maneras que ni nos imaginamos. Fijaos en esta cita de principios del siglo XX. El escritor H. G. Wells ya lo estaba viendo venir, el poder absolutamente aterrador de la nueva tecnología militar. Sus palabras, que la verdad es que dan escalofríos por lo acertadas que fueron, capturan ese vértigo de una nueva época en la que la capacidad de destrucción humana había saltado a una escala industrial. Y esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que del horror, de la auténtica carnicería de la guerra, salgan innovaciones que con el tiempo acaban metidas en nuestro día a día? A veces de las formas más inesperadas. Es una doble cara que define buena parte del siglo XX. Y nuestro primer ejemplo, claro, es la Gran Guerra. El conflicto que supuestamente iba a acabar con todas las guerras se convirtió en un callejón sin salida, en algo brutal. Y fue precisamente ese estancamiento, ese infierno en las trincheras, lo que creó una presión inimaginable para inventar algo, cualquier cosa que les sacara de ese atolladero. A ver, cuando estalló la guerra en 1914, los altos mandos tenían una visión de la guerra totalmente anacrónica, casi romántica. Estaban pensando en cargas de caballería, en el heroísmo del siglo anterior. No entendieron o no quisieron entender que la tecnología había convertido esas tácticas en un suicidio colectivo. Y esta fue la cruda realidad. La guerra de trincheras. Un auténtico infierno de kilómetros y kilómetros de zanjas donde la vida era una espera insoportable, entre el barro, las ratas, las enfermedades y sobre todo un miedo constante. El defensor, atrincherado, tenía toda la ventaja, y eso llevó a un punto muerto sangriento y desesperante. Y este es el arsenal que lo provocó todo. Desde ametralladoras capaces de segar filas enteras de infantería en segundos, estamos hablando de 500 a 700 disparos por minuto, hasta una artillería que convertía el campo de batalla en un paisaje lunar. Cada nueva arma era una respuesta tecnológica para intentar romper las líneas enemigas, y lo único que consiguieron fue convertir la guerra en una masacre industrial. Pero lo más sorprendente es cómo esa necesidad militar tan extrema acabó generando productos que hoy usamos todos los días. Los pañuelos de papel, por ejemplo, nacieron de un material para vendajes quirúrgicos. O el reloj de pulsera se hizo popular porque los oficiales necesitaban tener las manos libres para coordinar un asalto. La necesidad en este caso fue sin duda la madre de la invención. Las consecuencias, claro, fueron sísmicas. La guerra no solo impulsó la tecnología, sino que hizo saltar por los aires el mapa político de Europa. Imperios que llevaban ahí siglos se derrumbaron, y de sus cenizas nacieron nuevas naciones, y con ellas, por supuesto, nuevas tensiones que plantarían la semilla del siguiente gran conflicto. Bueno, y de ahí saltamos a la Segunda Guerra Mundial. Si la primera fue una guerra de trincheras, de barro y de química, la segunda fue sobre todo una guerra de información. El conflicto era global y la capacidad de codificar, descifrar y transmitir mensajes de forma segura, bueno, eso se convirtió en un frente de batalla en sí mismo, uno absolutamente crucial. En el corazón de esta guerra de la información estaba esta máquina, Enigma. Su complejidad era para la época asombrosa. Con sus rotores que se podían cambiar, su tablero de clavijas, creaba un cifrado que parecía sencillamente irrompible, y eso daba a los alemanes una ventaja estratégica brutal, sobre todo en la batalla del Atlántico, con sus submarinos. Para vencer a una máquina, hizo falta crear otra máquina. El trabajo que se hizo en Bletchley Park fue, de verdad, monumental. Alan Turing y su equipo no solo ayudaron a ganar la guerra, sino que, al crear una máquina universal para romper códigos, estaban sentando, sin saberlo, las bases de la computación moderna. De hecho, el ordenador que tenemos en casa tiene un ancestro directo en esta carrera por descifrar Enigma. Pero ojo, porque la historia de la innovación en la Segunda Guerra Mundial tiene protagonistas que nadie se esperaría. Ella es Hedy Lamarr, una de las mayores estrellas de cine de Hollywood de su tiempo. Lo que muy poca gente sabía es que lejos de los focos, su mente estaba trabajando en una tecnología que iba a cambiar el mundo para siempre. Hedy Lamarr, que sabía bastante de tecnología militar por su ex marido, un fabricante de armas, tuvo una idea genial. ¿Cómo guiar torpedos por radio sin que el enemigo pudiera bloquear la señal? Pues haciendo que la señal de control saltara de una frecuencia a otra de forma sincronizada, como si fuera una pianola. Así, si el enemigo interfería una frecuencia, la señal ya estaba en otra. ¡Brillante! Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Aunque su invento era demasiado avanzado para la tecnología de la época y no se usó en la guerra, ese concepto, el salto de frecuencia, es la base de casi toda nuestra comunicación inalámbrica de hoy. Cada vez que nos conectamos al Wi-Fi o usamos el Bluetooth, estamos utilizando el legado directo de la mente de Hedy Lamarr. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto no terminó, Solo se transformó.
La Guerra Fría, esa rivalidad a cara de perro entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se convirtió en un nuevo motor de innovación, sobre todo en la carrera por ver quién era el mejor, quién dominaba la tecnología y, por supuesto, el espacio. Es irónico, pero la carrera espacial empezó con la tecnología de un arma de destrucción nazi, el misil V-2. Y a partir de ahí fue una escalada vertiginosa. Cada hito, desde el Sputnik de los soviéticos hasta la llegada a la Luna de los americanos, era una demostración de poder. No se trataba solo de ciencia, se trataba de ganar la Guerra Fría. Claro, para mantener a una persona viva en el espacio hicieron falta soluciones que parecen de ciencia ficción. La telemedicina nació básicamente para poder vigilar a los astronautas a miles de kilómetros de distancia. Los materiales superligeros y resistentes de las naves espaciales acabarán en prótesis de última generación. La medicina, probablemente, es una de las grandes beneficiadas de esta carrera. Y ojo al dato porque es brutal. Se calcula que en el pico de la carrera espacial, por cada dólar que se invertía en el programa, la economía recibía un retorno de $10. Todo gracias a las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, un negocio redondo impulsado por la competición geopolítica. Pero es que la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. La tecnología digital de los primeros móviles tiene su origen en las comunicaciones de las misiones Apolo. ¿Y qué decir de Internet? Nació como ARPANET, un proyecto militar para tener una red de comunicaciones que no pudiera ser destruida en un ataque nuclear. Una red sin un centro, diseñada para la guerra, que acabó conectando al mundo entero. Bueno, llegados a este punto, el patrón parece bastante claro, ¿verdad? La presión extrema de un conflicto acelera el ingenio humano de una forma espectacular. Pero esta conexión entre guerra y progreso es una espada de doble filo, y nos obliga a pararnos a pensar un poco. Y claro, la pregunta es inevitable. Después de ver cómo los tres grandes conflictos del siglo XX funcionaron como aceleradores de la innovación, ¿tenemos que aceptar que esta relación es inevitable o es posible encontrar otros motores para seguir avanzando? Al final, todo se reduce a una cosa. La tecnología en sí misma es neutral. No es ni buena ni mala. La misma investigación que sirve para crear un arma puede generar un avance médico increíble. La tecnología que se usa para espiar puede servir para conectar a gente de todo el mundo. La elección, el propósito al que dedicamos nuestro ingenio, eso es lo que de verdad importa. Y que nadie piense que esto es solo un tema de los libros de historia. Para nada. Está pasando ahora mismo. Hoy vivimos en medio de lo que muchos se llaman una nueva guerra fría tecnológica. La competición entre Estados Unidos y China por dominar la inteligencia artificial, las redes 5G o el ciberespacio está impulsando la innovación a un ritmo frenético. La dinámica se repite. Así que nos quedamos con esa pregunta final, que es la que de verdad importa. La historia nos enseña que la competición, y a menudo el conflicto, es un catalizador potentísimo. La gran cuestión para nuestro futuro es si seremos capaces de canalizar toda esa energía, todo ese ingenio, hacia resolver los problemas que tenemos en común, en lugar de hacia la destrucción. ¿Podemos, como especie, encontrar la forma de lograr nuestros mayores avances sin tener que pasar primero por nuestros peores momentos?